Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Quédese con este nombre. Susana Jiménez asumió este martes. Es la primera presidenta, la primera vez que la Confederación de la Producción y el Comercio tiene una mujer en su testera. Bueno, así se convierte entonces en un hito para este grupo empresarial, el gremio empresarial. En su discurso, como líder del empresariado, recordemos que ella fue ministra del gobierno del presidente Piñera. La economista y ministra de Energía valoró el nombramiento y destacó el trabajo de su predecesor, Ricardo Meues, que lo tuvimos tantas veces aquí, y seguramente Susana Jiménez en lo sucesivo estará con nosotros también para que la conozcamos, cuáles son sus formas de pensar, cómo enfrentar los momentos que está pasando la economía chilena, en fin. Bueno, destacó los desafíos justamente que tendrán los próximos 2 años a la cabeza del gremio, haciendo énfasis en el crecimiento económico, pero que no, el empleo formal. Por lo visto hay una línea que sigue la CPC. La CPC, por si alguien no se ha enterado o no se acuerda, es la que junta a varios gremios de la producción. Está la SOFOFA, está CIMET, si no me equivoco, está el SNA, se me van algunos, pero son los que todos los gremios se juntan en la Confederación de la Producción y el Comercio. Destacó la relevancia que a su juicio tiene el libre mercado, apuntando a la importancia de la actividad empresarial para el desarrollo del país. Escuchemos declaraciones. ¿No hay declaraciones todavía? No hay problema, vamos a la mesa de conversación entonces. Los que sí tienen que hacer declaraciones esta noche son los invitados. Y nos acompaña como cada martes Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales, integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías, Gonzalo, ¿qué tal? Y Gonzalo Miller, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un agrado venir a parchar aquí. Es muy bueno ser parche porque las expectativas son más bajas y uno le va mejor. Bueno, en fin, me ha tocado tantas veces, por lo hablo de la experiencia. A ver, lo que la experiencia nos está indicando, Gonzalo, y está es como escrito, está en la mitología, está un poquito en la verdad, es que la derecha tiene una capacidad de autoflagelación, de autodivisión, de pelearse entre ellas en los momentos más expectantes, que hace que el adversario, la izquierda, como se dice coloquialmente, come cabritas y ve cómo pelean. Y han peleado por, en este caso, pensiones, si es retiro o no es retiro, después por las primarias o no primarias, en fin. ¿Cómo estás viendo tú? Pero enfoquémonos, si quieres, en materia de pensiones. Es el tema que ha generado la última controversia entre la UDI, tu partido, hay que decirlo claramente, y los republicanos. Bueno, es evidente que las estrategias, ¿no?, y el trabajo nunca ha sido unitario en la oposición desde el inicio, no ha existido. Estamos frente a una oposición que no fue capaz de ir de manera conjunta a las elecciones municipales, llevó listas separadas, llegó a algunos pactos por omisión muy escasos, de dudosos resultados. O sea, yo creo que lo que se produjo ahora a propósito de la reforma de pensiones es un episodio más que viene a demostrar algo que, por lo menos para la ciudadanía, es bastante evidente, ¿no? Que hay 2 estrategias distintas de manera de enfrentar el ser oposición y de proyectarse también frente a los desafíos que vienen el próximo año. Y eso se reproduce en que esas 2 estrategias no conversan, ¿no? Y no son dos estrategias que no conversan, sino son parlamentarios que no conversan, partidos que no conversan, y que de alguna manera lo que han reflejado es la desconfianza, ¿no?, que existe entre unos y otros. Yo creo que eso, en este episodio, o el último, ¿no?, que tiene que ver con pensiones, de una reforma que todavía no conocemos, pero que cualquier trascendido es suficiente para, de nuevo, marcar las diferencias, ¿no? Ahora, esa fragmentación que hay en la derecha, que uno la podría traducir entre chilevano y republicano, bueno, ya no es solo chilevano y republicano, hay otros partidos que se están formando, ¿no? Está la candidatura de Johannes Kaiser, hay otras fuerzas políticas que también. El proceso de fragmentación que vive hoy día, ¿no?, la derecha, lo vivió la izquierda hace 10 años, lo ha vivido el centro también. O sea, hoy día prácticamente el sistema político está fragmentado. Y obviamente que eso impide los acuerdos y los refugia, ¿no? Por algo estamos hablando de una reforma del sistema político, los refugia en la política más identitaria. Y cuando hay muchos que son parecidos, se tienen que sobreestimar las diferencias. Ese es el punto. Nerea, como observadora y experta en estos temas también, ¿tú crees que, tu opinión es que esta división que vimos en lo de las convicciones, con la carta de Arturo Esquella, presidente republicano,
después de que Guillermo Ramírez reconoció un error, utilizó la palabra reparto que no quería utilizarla, o dijo no es la correcta, pero se encendió la peladera rápidamente. ¿Devela una verdadera división de principios y de formas de mirar las cosas, o hay una utilización para poder subir en las campañas, poder hacer campaña, poder hacer notar una diferencia, o sea, insuflar una diferencia que tampoco es tal? ¿Es superficial, es artificial la diferencia a tu juicio, o es profunda, real? Mira, la verdad es que a mí me parece, Matías, que esa pregunta que estás haciendo la vamos a poder responder en la medida en que sepamos el resultado de la votación. O sea, el día de la verdad va a ser el día de la votación en la Cámara en general. ¿Por qué? Porque en términos generales es como cuando uno analiza un proyecto de ley. Cuando uno analiza un proyecto de ley, uno ve que hay una cantidad de antecedentes escritos, pero al final lo que vale, el grueso, es finalmente lo que se va a modificar de lo que está escrito en la ley actual, que puede ser una coma, puede ser agregar un qué o a sacar una parte. Entonces, uno puede decir muchas cosas en los antecedentes, puede decir lo que uno quiera, pero la realidad está en las votaciones. Entonces, me parece que de momento, discursivamente, efectivamente, pareciera haber una diferencia entre republicanos y Chile Vamos en general, particularmente la UDI y Renovación Nacional, quienes dijeron, por ejemplo, Galilea dijo que esta era una discusión artificial, en el fondo, o era una polémica artificial. Pero la realidad de si es que esta diferencia se mantiene en los hechos es cuando realmente hay una votación, y ahí podemos contrastar lo que se sostiene versus lo que se vota. ¿Y a ti te parece que es más bien artificial o revela la profundidad de las diferencias? Porque si no hubiera diferencias serían todos parte de la UDI, porque de estos muchachos muchos vienen de la UDI. Sí, absolutamente. El propio presidente Esquella viene de la UDI. Yo creo que no hay una diferencia de principios, no hay una diferencia de convicciones, por más que le guste marcar, siempre es parte de la estrategia identitaria que tiene el Partido Republicano, marcar la convicción, no como una diferencia. Lo que sí hay una diferencia táctica, ¿no? En la manera de hacer oposición. Y eso se ha venido marcando. Lo que estamos conversando en pensiones también se vio reflejado en otros episodios donde la oposición, en general, ¿no? Y Chile Vamos en particular, ha llegado a acuerdo con el gobierno, ¿no? Y parte de eso son la legislación que se ha venido aprobando, no solo en materia de seguridad, sino que en otras legislaciones, ¿no? El royalty minero, podríamos nombrar la ley de 40 horas, y podríamos ir nombrando la legislación que se ha aprobado, en general se ha aprobado de acuerdo, ¿no? En consenso. La estrategia de republicanos es más marcar una diferencia donde ellos no pueden llegar a ningún acuerdo, básicamente porque desconfían del interlocutor, que en este caso es el gobierno. Y esa desconfianza los lleva a decir es imposible llegar a algún acuerdo. ¿Pero tú ves una estrategia política per se o una estrategia del momento porque estamos en año electoral? Bueno, es que no hemos parado de tener año electoral, pues, Matías. Si uno mira para atrás, los últimos 5 años han sido electorales y nos queda un año más por delante. Hacer política ficción. Se lo pregunté a Esquella antenoche, no, el domingo aquí. Si esto fuera al revés, ellos tuvieran el candidato punteando en las encuestas y ustedes tuvieran el candidato que viene atrás, ¿ustedes verían al Partido Republicano actuando de la misma manera frente a una diferencia? No vamos a tener un contrafactual para eso. No. Lo que sí, hemos tenido esa situación en el pasado. O sea, no necesitamos elucubrarla, ¿no? El Partido Republicano tuvo una mayoría en el Consejo Constitucional y vimos cómo se comportó, vimos la manera en que hizo política, la manera en que llegó o no llegó a acuerdo. ¿Se comportó igual a tu juicio? Entonces, bueno, ahí está juzgado eso, ¿no? De hecho, estamos cumpliendo un año en que se plebiscitó ese proyecto y perdió la elección, ¿no? Ahora, hay una disputa a la derecha y de hecho el propio Partido Republicano la planteó así como una disputa por la hegemonía. Tuvimos una elección el 26 y 27 de octubre pasado, donde esa disputa por la hegemonía quedó, veremos, no quedó zanjada, no hubo un sorpaso, ¿no? Del Partido Republicano, le fue bien en la elección en general, si uno lo mira en el contexto, fue, me parece que el tercer o el segundo partido con mejor rendimiento, va a ser un partido nuevo, muy bien, pero Chile Vamos sacó 2/3 de los votos de derecha y Republicano sacó 1/3 de los votos de derecha, o sea que era una situación muy distinta a la esperada, ¿no? A la expectativa. Yo creo que eso, de nuevo, la reforma de pensiones y la manera en que se enfrentó, sobre todo la columna de Arturo Esquella, que yo la considero que era casi un llamado a la guerra civil en la derecha, ¿no? Porque cuando uno lee esa columna, es difícil echar para atrás, digamos. No era un error, no le reconocía un error a Guillermo Ramírez. Entonces, la manera de juzgar al otro, ya no estaba hablando de juzgar al gobierno con el cual tiene una distancia ideológica, sino de juzgar a los pares o aquellos con los que naturalmente debiera tener diálogo. Sí, y yo lo he dicho siempre, para un mal gobierno es un sueño tener una oposición dividida.
¿no? Porque obvio siempre va a tener margen, no va a tener la fuerza para poder, y así lo hemos visto, ¿no? En el largo fracaso de actividades de la oposición respecto, por ejemplo, de la fiscalización. Es que ella los acusó en esa columna de debilidad a Chile Vamos, pero dice que además hay gente en Chile Vamos que directamente es de izquierda. Textual. Bueno, es que, de nuevo, sí, cuando uno juega a la política identitaria, siempre puede haber alguien parado a tu derecha que sienta que tú eres menos de derecha que él. Le pasa hoy día al propio Partido Republicano, cuando tiene a Johannes Kaiser parado a su derecha y los mira y le dice, bueno, ustedes no son tan de derecha. Y algunos en ese mundo miran al Partido Republicano cuestionándole, por ejemplo, haber liderado el segundo proceso constitucional y haber llamado a votar a favor, ¿no? Y eso no se lo perdona a José Antonio Kast y no se lo perdona al Partido Republicano. Entonces, siempre alguien podrá pararse a la derecha y sobre todo en un sistema político tan fragmentado, ocurre exactamente, ¿no? Hay extremos que se van moviendo y claro, si uno dijera, si para ser de izquierda, yo recuerdo no sé mucho, ¿no? Se le decía al expresidente Ricardo Lagos, había un sector de la izquierda, especialmente el Frente Amplio, que no le reconocía el ser socialista. Y resulta que el presidente Lagos le llegó gran parte de sus 50 años de vida política al Partido Socialista y a la creación del PPD y a hacer gobierno. Le dijeron que era el presidente político más de izquierda de la derecha. Le dijeron bueno, entonces por eso es un juego, y es un juego que está bien, es parte de la caricatura, es parte de la diferenciación necesaria, pero tampoco hay que tomárselo tan en serio. Y cuando llegamos y bajando a la pelota pensiones, ¿no? Porque pareciera ser que tuviéramos un problema político y no tuviéramos un problema en pensiones. Y lo que de verdad que tenemos como país es un problema en pensiones. Ese es el origen de esto. Y por eso estamos conversando sobre una reforma. Ahora, cuando uno mira la manera en que delinean cada uno de los partidos de oposición su manera de enfrentar la reforma de pensiones, no hay diferencia. No hay diferencia. De hecho, cada uno dice la cotización 100% para el esfuerzo del trabajador, es decir, para la capitalización individual. Y cualquier mejora, por ejemplo, PGU, se tiene que mejorar con otros recursos. Pero el bono tabla, el republicano dice vamos a conocerlo, porque claro, de nuevo... Bono tabla, la compensación hombres-mujeres... Y perdón que es lo que me queda abogado, pero vale la pena distinguir cómo se llaman las cosas, ¿no? Porque es muy distinto que alguien diga que ese bono tabla o esa... Yo creo que es esa compensación entre hombres y mujeres que han realizado el mismo ahorro, que han trabajado al mismo tiempo, que tiene una diferencia respecto de cómo se calcula la expectativa de vida y por eso tiene una diferencia de pensión, que eso se corrija, que me parece justo. ¿Pero cómo se corrige? El instrumento está la diferencia. El tema es si se hace con la cotización o, por ejemplo, se hace con otros mecanismos, como se ha hecho en el pasado, como un seguro. Si se hace con un seguro, ¿quién podría decir que no, digamos, ¿no? Sí. Nerea, me gustaría que le agregaras el componente riesgo eventual para Evelyn Matei, que tiene una carrera que se sabe, Evelyn Matei, o sea quien sea, a un año de plazo, nadie tiene las carreras corridas, siempre va a haber dificultades. Esta aparentemente es una. ¿Cuán difícil es este obstáculo para Evelyn Matei? Sí, bueno, una pequeña cosita antes, que esta discusión que estamos teniendo con respecto a pensiones y también la columna de Esquela, lo que me recuerda es, lo que pienso primero es como esta película ya la vimos. O sea, recuerdo Vox en España y recuerdo, ¿cierto?, esta frase bien célebre de la derechita cobarde, un poco como en ese tono, republicanos haciendo referencia a la debilidad, supuesta debilidad desde el punto de vista de republicanos, hacia Chile Vamos por poder, posiblemente, no sabemos si es que va a haber un acuerdo, el gobierno está bien, está bien, o al menos dice que hay un acuerdo posible, pero que habría una posibilidad y que por tanto Chile Vamos vendría siendo débil. Con respecto a Evelyn Matei, me parece que en general es complejo que ella misma, como digamos quien podría de alguna u otra manera unir a las derechas, me parece a mí que es una de las cartas que podría unir, a pesar de que obviamente Republicanos quiere tener su propio candidato presidencial en José Antonio Kast y que un poquito más a la derecha Johannes Kaiser también se perfila como candidato presidencial, me parece que puede ser una carta que puede unir porque las encuestas pesan. Y si no pesaran, no estaríamos hablando entonces de muy probablemente muchos candidatos que han sonado el último tiempo. Entonces, me parece que mientras ella no se meta en este debate, que en general le ha costado bastante a Chile Vamos, me parece que en general su candidatura puede salir, digamos, sin peligro de este debate. Además que ella tiene en particular, si se quiere, autoridad sobre este tema. No autoridad porque tenga un cargo, sino anoche Osvaldo Andrade aquí comentaba
que cuando él era ministro y presidente de la comisión que estableció el famoso Pilar Solidario en el 2008, acuérdense, con el ministro Velasco, el gobierno de Bachelet, su contraparte era Evelyn Matei, como senadora de la UDI. Exacto. Y que después fue ministra del Trabajo, además. O sea, el tema lo conoce. Si no se mete aquí Evelyn Matei, ¿cómo habría que leerlo? ¿Es porque teme salir salpicada como candidata? Porque el tema conoce, Gonzalo. No, sin duda, y yo creo que lo va a hacer, ¿no? Ahora, quizás no tiene la misma ansiedad que otros, ¿no? Y no tiene la misma necesidad de otros. Y por eso yo creo que está haciendo lo que quizás la mayoría de nosotros está esperando, conocer los términos en los cuales hay un acuerdo, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es cazando fantasmas, ¿no? Los míos de uno o los míos de los otros. Y lo hemos visto, ¿no? En la declaración del Partido Comunista, que ya manifestó también su preocupación respecto de los trascendidos, ¿no? Y lo mismo el Partido Republicano. El Frente Amplio va a ser un volanteo. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que cada uno arrastra sus propios fantasmas, ¿no? Y en la construcción, pero de verdad, mientras no veamos, sobre todo porque aquí hay un tema que ahora que estamos en un periodo de recuperación democrática, donde sí se respeta la Constitución, el presidente tiene iniciativa exclusiva en esta materia. Y no hay nadie en la oposición pensando en saltarse eso. Nadie, ¿no? Entonces, lo que tenemos que esperar es que la disposición de acuerdo que ha manifestado el gobierno y de buena fe la oposición, la parte de la oposición que ha participado de ese acuerdo, bueno, eso se tiene que redactar en indicaciones. Porque recordemos que en la Cámara de Diputados la reforma fracasó, ¿no es cierto? Pasó vacía. Salió vacía. Salió vacía. La idea de legislar y poco más. Yo creo que hay ciertas cosas que a esta altura ya son un dato, ¿no? La manera en que el gobierno quiso hacer una reforma de pensiones fracasó, no va. Parte de esas ideas matrices no corren. Entonces lo que se espera hoy día es que si de verdad se produce un acuerdo, que es entre el gobierno y la oposición, ni siquiera me meto con lo de la comisión de expertos, que hay algunos insumos que van a salir de ahí, pero no va a salir una reforma de la comisión de expertos, se tienen que traducir en indicaciones. Yo creo que hay cosas sobre las que hay acuerdo. Por ejemplo, la necesidad de aumentar el ahorro. Eso es un acuerdo de la Comisión Marcel de hace 15 años. ¿No? Y el propio Marcel hoy día es ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, ¿cómo no Marcel versión 2024 no va a estar de acuerdo con Marcel 2005? Nadie puede pensar que el 10% es suficiente. Entonces, hay un gran acuerdo respecto a que tenemos que avanzar fuertemente en un mayor ahorro. Y eso pasa por, de nuevo, capitalización individual, el ahorro de los trabajadores, ¿no? Yo creo que hay bases bastante consensuadas y también hay un ánimo en la sociedad, creo yo, de que darle la oportunidad a la política de decirle, una política de la que se cree poco, de la que se confía poco, de la que se espera poco, ¿no? A ver si lo sorprende con un acuerdo, con una reforma de algo que sí le haga sentido, porque el test final no va a ser cuántos partidos levanten las manos. El test final de la reforma de pensiones es si a los chilenos le hace sentido la manera en que se construye esa reforma. ¿Importa, Nerea, si esta reforma se pasa con 51% de los votos? Este es de las reformas que, aunque no tenga un quórum real... hay elementos que tienen quórum. Claro, hay cosas, pero es que olvidémonos de los quórum técnicos, si se quiere. Hay un quórum que es de la sensación, hay cosas que se requieren. Una constitución se requiere para que sea una constitución durable que supere los quórums que exige la ley o la constitución. ¿Esta es una de ellas? Bueno, claro, si dejamos los quórum de lado... Porque los republicanos dicen, oiga, no sean inocentes, le dice a la UDI o a la derecha, si esto no se va a cerrar nunca. Esto lo van a seguir sacando en cada una de las elecciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, o sea, de que se puede seguir sacando en cada una de las elecciones, evidentemente que sí, pero lo que queda clarísimo, no solamente con el debate de hoy día, sino que el debate de los dos gobiernos anteriores, que alcanzar un acuerdo es tremendamente difícil en temas, por ejemplo, de pensiones. Entonces, me parece que se puede debatir todo lo que uno quiera en elecciones, pero la realidad es que es difícil y construir un acuerdo, evidentemente que es cosa seria. Ahora bien, en términos generales, lo que diría yo con respecto a los quórum, o si importa, si es que es una mayoría abrumadora la que está de acuerdo con la reforma, o si más bien se alcanza por un voto. Yo diría que en esto en particular, en temas de pensiones, lo que no tenemos que olvidar nunca es que esta es una discusión, a ratos puede parecer muy técnica, pero una discusión inminentemente política. O sea, lo que nosotros estamos discutiendo acá es, queremos que hay un elemento solidario con respecto a cómo podemos redistribuir, por ejemplo, los recursos para poder
reequilibrar la distribución de los ingresos en Chile, o más bien lo que queremos es que se siga concentrando los recursos en las personas y quienes más tienen recursos sigan acumulando? Ahora, en este caso lo curioso es que la PGU ya redistribuye, ahora a través de impuestos generales, pero en el 90% más vulnerable redistribuye 214.000 pesos que es la PGU hoy día. Entonces ya ahí hay un aspecto más de solidaridad imposible, ¿sabes? En la esencia de la solidaridad es que provenga, hoy día Noam Titelman, que es fundador de Frente Amplio, decía, ni en los países de izquierda de Europa hay un pilar solidario o hay una PGU que es un ingreso universal que viene a cubrir a veces el 70% o hasta el 100%. Tal cual, es verdad, pero lo que no tenemos que olvidar es que la PGU no está en discusión en esta... No. Claro. Pero entonces, que tiene aspectos de solidaridad. No, si la tiene, porque aumentaría a 2.50. Sí, es parte de la reforma. Es cierto, es parte de la reforma, pero el corazón de la reforma, o lo que está en discusión hoy día, es más bien este aspecto de, bueno, queremos que... capitalización individual versus, claro, aportes solidarios. Un modelo un poco más estatal o con redistribución estatal en el fondo. Y esa es la distinción, digamos, el rol del Estado en la economía es la distinción izquierda-derecha. Entonces, lo que no tenemos que olvidarnos acá es que si bien puede parecer una reforma bastante técnica a ratos, porque lo es, hay muchos componentes que son técnicos, es tremendamente política. Entonces, lo que me parece muy interesante de esta reforma, que no mencioné en primera intervención, es que evidentemente que lo que uno pensaría a priori es que quizás no tendría tanto problema en las derechas simplemente porque uno supondría que en eso están de acuerdo. Lo que no es de derecha o izquierda, al menos en este panorama, es la regularización de migrantes. Parece ser que es transversal como el color de la bandera chilena, digamos. Me refiero en un contexto electoral. Alguien se le ocurriría, ¿no? Y seguramente vamos a ver un tema hiperálgido en migración este año de campaña. ¿Cómo ven ustedes? Tú querías a lo mejor agregar algo, pero... Sí, solo cerrar una parte de lo que decía Nerea y tiene razón respecto a pensiones, que si bien tiene un componente político, a la reforma tenemos que pedirle una sola cosa, ¿no? Porque obviamente que oposición y gobierno no van a estar de acuerdo respecto al rol del Estado, no van a estar de acuerdo. O sea, si uno privilegia lo que no estamos de acuerdo, no vamos a tener reforma. Es la razón por la que se ha fracasado 3 veces. Es que entregue mejores pensiones. Que entregue mejores pensiones, que respete lo que la ciudadanía está pidiendo, ¿no? Respecto de la propiedad, la heredabilidad de los fondos y de la cotización, que se haga solidaridad a través de la PGU, que ha sido un mecanismo que está validado, que hoy día, como dice Nerea correctamente, no hay discusión, y que también se pueden generar nuevos mecanismos, por ejemplo, como los seguros, que permitan corregir ciertos elementos que obviamente necesitan ser corregidos en el sistema. ¿Cómo se va a resolver el tema de migración en el año que viene para que no sea una avalancha antimigratoria? Porque ha pasado en otras partes del mundo. Hay campañas que se han centrado en la migración. Trump acaba de ganar centrando el eje de su campaña en la migración. Sí, no hay nada peor, creo yo, que tratar la política pública migratoria respecto en un año electoral. Es una muy mala decisión. Ahora, lamentablemente, se ha hecho tan mal en la materia de migración los últimos gobiernos, ¿no? Los últimos, podríamos decir, los 3 gobiernos, no han logrado un control efectivo de la frontera, no han logrado que la inmigración pasó de ser una palabra positiva en nuestro país a ser una palabra negativa. La encuesta que hace la Universidad Católica, ¿no? La encuesta Bicentenario, nos reflejaba una dura realidad, ¿no? O sea, el 78% del chileno dice, ¿sabe qué? Suficiente, no más extranjeros. ¿Y por qué? Porque lo dice por los problemas de convivencia, por los problemas que generan en materia de competencia, ¿no? Respecto al empleo, sobre todo en los sectores más bajos, ¿no? Y acceso a la educación, a la salud. En general los servicios sociales, ¿no? Hay una presión muy fuerte, servicios que no han crecido y que hoy día están recibiendo lo mismo la vivienda, lo mismo. Hay un montón de externalidades negativas que el no haber tenido una política ordenada, el no haber sido exigente, el no haber tenido control de nuestra frontera, al final se están pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y por eso que hoy día nos llama la atención, ¿no? Que hoy día se usó mucho la palabra confusión, ¿no? Para explicar lo que pasó. No, lo que tenemos hoy día es un problema mayúsculo, no es confusión, porque tenemos a cientos de miles de personas que lo único que buscan como migrantes es regularizar su situación en el país y lo buscan con desesperación. Y esta ventana que parece que se está abriendo, lo que nos demostró es eso, ¿no? Y ahora el sistema político tiene que tomar decisiones que no van a ser fáciles. Muchas de ellas, como tú anticipabas, Matías, van a ser impopulares. Es decir, nadie las va a querer tomar en un año electoral. Y lamentablemente, parte de nuestros problemas tienen que ver con la inmigración
irregular, sí, pero sobre todo con la falta de control de nuestras fronteras, que en un tema distinto, pero que sí tiene un componente, es el que ha permitido la entrada, por ejemplo, del crimen organizado, ¿no? La falta de control de nuestras fronteras es uno de los elementos que marca el ingreso y el funcionamiento del crimen organizado en nuestro país. Voy a decir algo que no es muy novedoso. El Estado, desde un tiempo a la fecha, falla también aquí, así como en las pensiones. Gobiernos más, gobiernos menos, fallan que no hemos logrado dar buenas pensiones. La prueba es que el tema se instala. El Estado en esta materia tampoco funciona del todo porque no da claridad. Solo pensar que al día de hoy hay inmigrantes irregulares que se les pueden poner en una AFP. Eso parece ser un absurdo. Es decir, si yo voy a una AFP y pongo nombre de un señor o una señora con nombre, apellido y RUN, ese RUN no se lo dieron en un club deportivo. No, se lo dio el Registro Civil de Chile. Por lo tanto, está, de alguna manera, técnicamente no será regularizado, pero dígame usted qué significa eso. Tengo RUT, tengo nombre, pongo trabajo. Hay una descoordinación grave en nuestras legislaciones, sin duda. El Estado tiene una falla enorme. Porque la legislación laboral no conversa con ese tipo de decisiones. Hay legislaciones que están chocadas, no hay consistencia en el Estado. Sí, bueno, y eso me parece a mí que es reflejo de, evidentemente, malas decisiones a nivel Estado, pero también otra cosa que me parece relevante remarcarla, y es que este crecimiento exponencial de la inmigración ha sido bastante rápido, y en general lo que ha pasado es que el Estado le ha costado mucho responder a tiempo y poder empezar a prever cuáles son esas urgencias que van a venir dada este boom de la inmigración. Eso me parece a mí que es tremendamente relevante. El Estado no está siendo capaz de responder en la medida en que va creciendo este boom de la inmigración y que evidentemente llegó para quedarse. Pero con respecto a lo anterior que mencionabas, Matías, una de las cosas que quería recalcar es que la ultraderecha, que bueno, no es una conceptualización mía, es de Casmude, en Europa la gasolina electoral con la cual ha podido marcar la diferencia y tener éxito electoral en los parlamentos es a través de la electoralización o politización, digámoslo de otra manera, de la temática inmigración. Lo vemos en países como Italia, recientemente. Pero si fuese así, vamos a darlo por bueno en Chile para la derecha y para la derecha más extrema. Sí. ¿Qué va a hacer la izquierda? ¿Va a jugar el partido contrario o se va a sumar de alguna manera? Eso yo creo que está por verlo, pero lo que hemos visto hasta el momento, me parece a mí, analizándolo en términos al menos discursivos, es que no hay demasiada diferencia entre lo que propone la izquierda y lo que propone la derecha y lo que propone la ultraderecha, porque además, si nosotros vemos la encuesta del Estudio Longitudinal Social de Chile del COES, desde el 2018 en adelante, esta encuesta longitudinal lo que ha mostrado es que el 90% de la ciudadanía está por endurecer las políticas migratorias. Entonces, es muy difícil hacer una diferencia ahí, pero me parece que esto es una falla tremenda de la izquierda en no poder diferenciarse. Yo creo que hay ciertos elementos que favorecen el malestar, el justo malestar que tiene la ciudadanía respecto a los temas migratorios. Por ejemplo, las personas que están de manera irregular en Chile o de manera ilegal en Chile, delinquen y no son expulsados, eso genera profunda molestia a la ciudadanía, quizás mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, y de nuevo, dentro de la propia migración regular, porque nosotros también tenemos migración regular, personas que han venido a nuestro país, que están trabajando, que están haciendo un aporte, para ellos también les significa un problema, no solamente eso, que no haya deportaciones, ¿no? Y que este gobierno frenó las deportaciones, finalmente no se produjeron, y eso genera una profunda molestia a la ciudadanía. Y dice, bueno, una cosa es la persona que viene a trabajar, a hacer un aporte, que lo hace, lo declara por la vía legal, busca la regularización, y otro es, de nuevo, la contaminación que provoca el crimen organizado y las personas que delinquen. Gonzalo y Nerea, ambos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos a analizar estos temas de actualidad. Que les vaya muy bien. Gracias. Por supuesto, gracias. La semana pasada estuvo aquí el abogado Bofill, Jorge Bofill, representando a la empresa china Joybio, quien adquirió en 2019 la Salmonera Australis al grupo, mayoritariamente al empresario nacional Isidoro Quiroga Moreno. Es una transacción de 915 millones de dólares, el abogado me podrá corregir, por lo que he leído ese es el monto, más allá lo que se exija después por indemnización, en fin, aquella, pero eso es una cifra ya casi 1.000 millones de dólares, que pasados los años el comprador sostiene, y usted lo habrá escuchado la semana pasada aquí, que se sintió defraudado, engañado, que no le dijeron lo que le estaban vendiendo, que no le dijeron qué pasaba en la empresa
cuando lo estaban vendiendo y que cuando llegaron a tomar ese control se dieron cuenta, bueno, que le ha causado perjuicios, pérdidas y ahora está en tribunales, con arbitrajes. Y de hecho la noticia que probablemente ha sacado a flote la noticia a un medio de comunicación masivo como este es justamente que el día 15 de enero de ahora, del 2025, la Fiscalía ha determinado formalizar al señor Quiroga y a otro de sus ejecutivos. Estuvo Jorge Bonfil la semana pasada. Bueno, obviamente, como corresponde a un canal serio como este, es tener las dos versiones. Por eso nos acompaña hoy el abogado Alex Van Wessel, que es abogado de Isidoro Quiroga. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Matías. Un gusto estar aquí. Bueno, habrá escuchado naturalmente la entrevista. En algún momento, de lo que hay temas, elementos sí, de detalle que son interesantes de la operación que decía su contraparte, pero cuando en un momento dice que mencionó a sus clientes o parte de sus clientes como que dejaron el gato a cuidado de la carnicería. Eso es un término coloquial, pero que todos entendemos de qué se trata. Prácticamente voy a homologar con el gato campo. No lo dijo así, dijo gato de carnicería. ¿Qué pasa cuando un cliente suyo lo tratan así? A ver, primero que nada, yo quisiera hacer una pequeña explicación previa. Nosotros no consideramos en general apropiado trasladar las causas judiciales a los medios de comunicación. Sin embargo, la verdad es que la contraparte ha orquestado una campaña enorme de desprestigio, de verdadero asesinato de imagen de nuestro cliente, y esa es la razón por la que hemos querido estar aquí hoy día. Dicho eso... Dice que sus clientes estafaron a los chinos cuando vinieron a Chile, que los engañaron, que no les contaron toda la verdad de lo que estaban vendiendo. Es que esa... o sea, el caso en su núcleo, digamos, es bastante simple, Matías. La acusación consiste en decir lo siguiente: Australis, desde antes de la venta, incurría sistemáticamente en infracción ambiental, en una infracción ambiental concreta que se llama sobreproducción, o sea, producir más de lo permitido. Y esa infracción, ese incumplimiento reiterado, habría sido ocultado a los compradores. Esa acusación es completamente falsa. A ver, explíqueme por qué. Y déjeme preguntarle, porque aquí es clave. ¿Su cliente dice que no había tal sobreproducción o que la había y se la comentaron al comprador? Que no existía tal sobreproducción. Aquí hay que situarse a la fecha de la operación. Estamos hablando del año 2018, 2019, varios años después de la crisis del virus ISA en los salmones, ¿no es cierto?, que se reconfiguró un poco la regulación acuícola salmonera. Y al año 2018-2019, sobreproducción significaba una cosa bien concreta. Significaba exceder la producción proyectada en cada centro de engorda de salmones por la vía de introducir al comienzo del ciclo más individuos, más peces de los que estaba autorizado Eso introducir. Era sobreproducción. Y después del 2020 cambió el criterio. Eso era exactamente sobreproducción. En cambio, si uno sobrepasaba las toneladas proyectadas en cada centro como resultado de un mejor manejo sanitario, de un mejor manejo ¿no es cierto?, ambiental, lo cual significa que los peces pueden crecer más, que se mueren menos. Eso no solo no era constitutivo de infracción, sino que era algo que se miraba positivamente. Y eso es lo que cambia justamente recién en diciembre del año 2020, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente formula por primera vez en la historia cargos por sobreproducción a una compañía por el solo hecho de exceder esa producción proyectada, con independencia de cualquier consideración relativa a la siembra, digamos, a la introducción de individuos al comienzo del ciclo o de temas ambientales, de daño ambiental. El abogado Phil hizo mención a correos electrónicos. Dice que poseen un ingente catálogo de correos electrónicos que son una imputación evidente a que hay un delito. Hay que mostrarlos. Y uno de ellos, yo le dije, bueno, cuénteme de alguno que sea más llamativo, porque lo entendamos todo. Y habló de un correo que hacían los ejecutivos entre ellos, que hablaban que se estaban enviando los números, las proyecciones con esteroides.
y que ahí estaría reconocido por parte de los ejecutivos del señor Quiroga el que efectivamente se estaba sobreproduciendo más allá de lo que la norma permitía. ¿Usted reconoce esos correos? Es decir, los creyentes han utilizado y han publicado, digamos, también a veces en los medios de comunicación una serie de correos. El correo que tú mencionas, digamos, es de un ejecutivo de la compañía a otro. Ellos están elaborando planes alternativos, ¿no es cierto?, de producción para el año siguiente, para el periodo siguiente. Y como en todas las industrias, la verdad es que se proyectan distintos escenarios, digamos, algunos más optimistas, otros más conservadores. Yo no sé exactamente qué es lo que quería decir, digamos, ese ejecutivo cuando decía con esteroides, pero al ver los números, digamos, uno puede ver que efectivamente eran números mucho más grandes, mucho más optimistas. Lo que, sin embargo, se quiere decir es que se habría enviado a los compradores ese plan, digamos, excesivamente inflado, digamos, optimista o inflado, para inflar también el precio de la compra-venta. Claro, que venía produciéndose desde antes de la inflación, seguro. Claro, ese plan de producción nunca fue enviado a los compradores. Nunca fue enviado a los compradores. Y los correos electrónicos que circundan a muestran que tenía errores gruesos. O sea, proyectaba, incluso, si no recuerdo mal, estaba un año corrida la proyección, digamos, y fue corregido, y ese plan y muchos otros, digamos, que se fueron haciendo, porque parte del trabajo de los ejecutivos, ¿no es cierto?, es ir programando lo que se va a hacer en el futuro. Quedaron completamente obsoletos, pero en concreto nunca fue enviado siquiera. Naturalmente la pregunta que había que hacerle al abogado la vez pasada es decir, ¿cómo ustedes compran o cómo su cliente compra en $1.000 millones una empresa sin revisar exactamente lo que hay antes de firmar o antes de hacer la transferencia, sencillamente? Y el sentido común indica que es curioso, pero él dice, bueno, que hay buena fe y que aquí se faltó la buena fe. Es que lo revisaron exhaustivamente, Matías. O sea, la revisión... ¿Eso consta en correos y de vuelta? Pero consta en correos, consta en los informes de due diligence, digamos, del proceso de due diligence que se hizo. O sea, son centenares de documentos que dan cuenta de la revisión que ellos hicieron. A ver, veamos, por ejemplo, había un... Yoivio en esta operación fue asesorado por decenas de profesionales legales y del área técnico-acuícola. O sea, no me equivoco si digo que son más de 50 o 60 personas expertas en esto. Ellos revisaron papel por papel, cifra por cifra, centro por centro, todo lo que se había hecho en el pasado y lo que se proyectaba hacer en el futuro. Vinieron porque ahí hay otra variable que es la pandemia. Él también hizo menciona que ejecutivos chinos tuvieron muchas dificultades de venir porque China estaba cerrado a machote y eso era verdad. Pero eso impidió que pudieran los compradores revisar en terreno o a través de delegados suyos que el due diligence estaba, que un poco la radiografía de lo que estoy comprando fuese fidedigna. Ellos vinieron a Chile, hubo al menos 3, si no más, ejecutivos chinos de alto nivel que llegaron a Chile a mediados del año 2018 y permanecieron prácticamente la mayor parte del tiempo en Chile hasta mediados del 2019, que es cuando se realiza la OPA. Pero además contaban con asesores chilenos del más alto nivel, ¿eh? O sea, y eso me iba a referir. O sea, había un consultor, el consultor Gago. José Gago, que era la cara visible de Yoivio frente a los vendedores, digamos, era la persona con nombre y apellido, digamos, con la cual ellos se relacionaban. Es un experto en la industria. Que fue un experto en la industria, con una trayectoria muy larga, digamos, muy importante. Él revisó todo esto, él certificó ante la fiscal que se le había entregado toda la información, que fue comprendida, que fue trabajada, que fue analizada. Está respaldado por los documentos que él mismo produjo en ese proceso de revisión, donde él toma los datos que se le entregan y realiza proyecciones productivas hasta 30 años, o sea, hasta el año 2030, donde va analizando, digamos, centro por centro, mes por mes, cuánto se va a producir. Y no solo eso, sino en comparación con la producción máxima autorizada, digamos, por los permisos ambientales. Ese punto es relevante. También se lo pregunté a su contraparte hace una semana. Vamos a fijar en la cuota permitida 50, arbitrario, invento yo. 50 era lo que se permitía para los centros que tenía Australis en ese momento. ¿Hay certificación de la autoridad
de la industria y de la zona sanitaria, ambiental, de que se estaban produciendo los 50 permitidos? ¿Hay algún documento que puedan mostrar ustedes frente al tribunal? Es que en la época en que se realizó la transacción y en que se estudiaron todos estos antecedentes, la cantidad de producción se controlaba a través de la cantidad de siembra autorizada. No cosecha. Exactamente, no a la cosecha, digamos, al término del ciclo. Ya, pero con el criterio que se utilizaba para ese momento. Y con el criterio que se utilizaba para ese momento, Australis cumplió siempre. ¿Y están los certificados? Siempre. Y está o sea, más que no está certificado, están las autorizaciones de siembra y están los comprobantes, digamos, de lo que se introdujo. ¿Y hubo fiscalizaciones de que se estaba cumpliendo? Esta es una industria tremendamente regulada. Uno declara una intención de siembra, la autoridad autoriza esa intención, después tiene que trasladar los peces, ¿no es cierto?, a los centros, hay que pedir otra autorización para trasladar. Y se pueden trasladar solo el número de peces autorizados. No es factible declarar algo y tener otra cosa, dice usted. O sea, alguien podría falsear los datos, etcétera, de todo, pero nunca se ha hecho esa imputación y tampoco correspondería a la realidad. Otra imputación que se le hace al señor Quiroga, a su cliente, por parte de los demandantes, de los querellantes, es que el señor Quiroga, al vender, deja sobre la mesa parte de la venta, de lo que tocaba por la venta, habla de $10 millones en la contraparte, justamente como premio para que se les dé a sus máximos ejecutivos para que sigan dentro de la empresa. Eso puede ser leído de dos maneras, o varias. Una, para que haya continuidad. Los que han manejado la empresa, con los nuevos dueños, siga y no haya una pausa. La otra, que la lee su contraparte, es que dejaron adentro, como topos prácticamente, a ejecutivos de Quiroga para que siguieran manteniendo el velo de la trampa y que no se notara que había sobreproducción, que había sobreprecio. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, a ver, si no había sobreproducción, digamos, y se entregó toda la información y los expertos de Yoivio, los asesores la revisaron, la verdad es que no tiene mucha lógica eso. Pero más allá de eso, la idea de retener a los principales ejecutivos de la compañía es una idea que no surge de Isidoro Quiroga, sino que surge de una de las primeras ofertas que hace Yoivio para comprar la compañía, una oferta no vinculante. Dice, nos interesa, tiene un párrafo dedicado en la carta de oferta, nos interesa retener a los principales ejecutivos y esperamos que ustedes nos ayuden a hacerlo. Isidoro Quiroga era de la idea de que a los ejecutivos había que darles un bono de reconocimiento, de premio por el éxito de su gestión, pagadero, y esto lo declara José Gago, lo declara el representante de Yoivio en la Fiscalía, pagadero de inmediato. O sea, celebrada la operación, digamos, se pagara en su totalidad. Yoivio no aceptó eso, no lo aceptó, quiero retenerlo y por tanto difirió el pago del bono en 3 o 4 años. Por lo tanto, la lógica de tener unos topos, digamos, retenidos sobre la idea de que te voy a ir pagando, tampoco tiene sentido desde el momento en que fue Yoivio la que definió cómo iba a ser el bono y ese bono se iba a pagar paulatinamente. Quiroga, digamos, tenía la idea de que eso se pagara de inmediato, por lo tanto los ejecutivos quedaban de inmediato desvinculados de él. Pero además, el día que llega la primera formulación de cargos a Australis por esta nueva idea de sobreproducción, ¿cierto? Este nuevo criterio, que además es una de las primeras formulaciones de cargo de la historia de la industria, en febrero del año 2021, el gerente general, Ricardo Misraji, lo que hace es informar de inmediato a los ejecutivos de Yoivio. Y les dice, ha llegado esta formulación de cargos, tiene estas características, esto es un cambio de mano, esto es un asunto importante. ¿Por el cambio de criterio? Por el cambio de criterio. Les dice, hay una precedente de esto, que es una sanción a un centro de Maui en diciembre del año pasado, ¿no? Esto es otra muestra de este nuevo criterio, no sabemos cómo esto va a evolucionar, pero esto es importante y hay que meterse en este tema. Y tanto lo entendieron los ejecutivos chinos que tomaron ese correo y lo escalaron internamente en el grupo Yoivio. ¿Y tomaron medidas? No tomaron ninguna, solo lo escalaron. Luego llegó una segunda formulación de cargos a mediados de año por otro centro. Y entonces ahí la administración chilena dice, aquí hay que hacer algo. Un ejecutivo encargado de la planificación en ese momento dice, prepara una presentación en PowerPoint descarnada, diciendo, esto es un cambio radical, esta es una especie de terremoto para la industria. Si este criterio se consolidara, nosotros tendríamos un riesgo de 80.000 toneladas. Por eso es absolutamente chocante cuando el abogado de la contraparte
dice, y ellos lo han dicho en sus escritos y todo, que este asunto lo descubrió recién el nuevo gerente general Andrés Lyon un año después. Si esto se informó apenas llegó la primera formulación de cargos y se hizo, como digo, esta presentación descarnada. ¿Cómo interpreta su cliente esta acción tardía, y no es un juicio de valor, sino que es la fecha, sencillamente la compra es el 19 o se termina la compra el 19 y entiendo que el 23, a principio del 23, es la primera acción judicial? Insisto, tardía no es que esté yo dando un juicio de valor, sino que tardía en el tiempo. Algunos dicen, que interpretan, que sencillamente a los compradores chinos calcularon mal el precio de compra, se dieron cuenta. Les está yendo mal el negocio y quieren deshacerlo. Bueno, no sé, hay miles de hipótesis. ¿Cuál es la que tiene su cliente? ¿Por qué los chinos actúan de la manera que están haciendo ahora? Yo creo que es más o menos evidente para cualquier persona que conozca mínimamente los hechos, Matías. La empresa china compra Australis por, redondeando, ¿no es cierto?, 1.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares es un préstamo del Bank of China. 170 millones de dólares aproximadamente es un préstamo de un fondo de inversión. 330 millones de dólares se los pasa la matriz, pero una parte importante de eso a un interés de 6,5%. Entonces, al final de los 1.000 millones, digamos, no tenían prácticamente nada propio. Es un apalancamiento de 7, 8 a 1, que es absolutamente exagerado, con lo cual uno puede imaginarse la carga financiera que tuvo la empresa ya a partir del año, ¿no es cierto?, 2020. A eso se suma el COVID, donde la gente consume menos salmón, ¿no es cierto?, hay menos restaurantes, cuesta mucho más caro producir, cuesta más caro transportar. Llevar al salmón. Y después, más encima, llega este cambio, ¿no es cierto?, de criterio de la autoridad que dice, mire usted, ahora van a tener un techo final de toneladas. ¿Usted cree que el grupo Joy Bio sencillamente está tratando de deshacer un negocio porque le salió mal? Esto es remordimiento del comprador por haber comprado y necesidad o interés, ¿no es cierto?, en... me imagino yo también de las personas que en su momento tomaron las decisiones relativas a este tema, digamos, de justificar por qué actuaron como actuaron. Me queda un minuto y medio y hay dos temitas que quiero tocar que son más generales, o sea, uno más puntual, pero de otra área, que una de las acusaciones que se le hace al señor Quiroga es que una vez que recibe los ingresos por la venta, se los lleva rápidamente fuera de Chile a una empresa que creo que era en Delaware, Estados Unidos, que había formado 6 días antes. Es decir, preparó el lugar, sacó rápidamente la plata y la puso en otra parte y entonces esos juicios de los demandantes, ahí hay un delito, un delito de lavado de activos. No, eso no tiene ningún fundamento, digamos. Pero está en la querella. El lavado de activos requiere ciertos hechos base, ciertos delitos base, digamos, si la operación, digamos, de la cual vienen los dineros es perfectamente lícita, como en este caso, digamos, no puede haber lavado de dinero. Pero además tampoco puede haber lavado de dinero si se transfieren, digamos, los bienes a cuentas perfectamente identificadas, donde se sabe quién es el beneficiario final, donde, o sea, a ellos no les costó ningún esfuerzo, digamos, encontrar, digamos, dónde estaban estos bienes y por tanto no puede existir lavado. Pero además es muy lógico que un empresario que tiene negocios en muchas partes del mundo, digamos, y entre ellos en Estados Unidos, vaya ajustando y ordenando sus bienes y sus platas, digamos, de la manera que resulta más óptima en un momento determinado. Y el que cree esta empresa nueva para recibirlo, o esta cuenta nueva para recibir estos nuevos ingresos, si tenía otros negocios, ¿por qué tiene que crear una cuenta nueva? Son vehículos, digamos, cuya existencia se justifica por razones, qué sé yo, fiscales, porque ahí yo pero hay mil explicaciones distintas, digamos, sobre todo, como digo, si es perfectamente trazable, digamos, el camino del dinero. Si es todo perfectamente trazable, Alex, ¿cómo se explica que la Fiscalía decida formalizar? Que cuando formaliza no es condena, pero correcto, estima que hay algún antecedente para estimar que hay delitos, descubre que hay una eventualidad de delito. La Fiscalía, insisto, no su contraparte, de la cual le he hecho mención toda la noche. Sí. ¿Cómo se lo explica a usted? Es inexplicable. Es inexplicable que se formalice por estafa cuando la persona está supuestamente estafada dice, yo no fui engañado, digamos, yo recibí toda la información que pedí, yo entendí lo que me estaban entregando y además compartía esta visión regulatoria, digamos, de los vendedores. Y es incomprensible cuando un delito de administración desleal, que es la otra figura que se imputa, sí, ¿no es cierto?, requiere necesariamente que haya existido una comisión deliberada de infracciones administrativas, digamos, generando un riesgo de sanción para la empresa, digamos, que es una interpretación amplia del delito de administración desleal, que yo no comparto, pero que, bueno,
por ahí existe, si es que existen 3 superintendentes del medio ambiente, incluido el que hizo el cambio de criterio, que dicen esto antes no era así. Esto cambió a fines del año, en diciembre del año 2020. En la formalización conoceremos los detalles o los que tiene en consideración la Fiscalía para formalizar. Lo último, su cliente, que está en arbitraje este caso, entiendo, ¿no? Su cliente, el señor Quiroga, ¿estaría en disposición de deshacer este negocio y quedarse nuevamente con la empresa, devolviendo lo que recibió por ella, reajustada, digamos, por inflación y con los intereses que amerite de mercado del tiempo que ha transcurrido? No, porque se actuó en todo momento correctamente y de buena fe, y por el contrario, lo que hay enfrente, ¿no es cierto?, es una campaña de presión y de amenaza para forzar justamente un acuerdo como ese. En esas condiciones... ¿Esa es la búsqueda? ¿Deshacer el negocio? En esas condiciones no se puede llegar a un acuerdo. ¿Y en qué condiciones se puede llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones para un acuerdo de este tipo? En este momento yo no las tengo, no las conozco, no lo hemos hablado, no tenemos un plan, digamos, de llegar a acuerdo con la contraparte. Alex Van Wessel, abogado de Isidro Quiroga, la parte vendedora de la salmonera Australis que está demandada y camino a ser formalizada el próximo 15 de enero. Alex, un gusto y muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Las flores y la tierra. Qué grande Rafael, ¿eh? Vamos a hablar ya de Rafael Martos. Por ahora vamos a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca Francisca Crobeto, la mejor deportista chilena del año, que con la medalla que se ganó, imagínense usted, más que merecido. Detalles 24horas.cl. Revisamos el tiempo, ¿le parece? Para Santiago los próximos días. Veamos qué dice. De miércoles a domingo, sol completo de principio a fin, canasta limpia, despejado. Y miren las temperaturas por arriba. Mañana miércoles 34 grados, 33, 32, 33 para el domingo. No se ven nubes en el horizonte. Y las mínimas probables 12, 13, 12, 13 y 13. Muy parejo y como le decía ayer, 1 grado más que la semana pasada, la mínima. Bueno, se acerca ya un verano que se nota, ¿no? Y ahora vamos al tema que nos convoca, un tema serio, preocupante, porque hay pocos artistas que generen el cariño que genera Rafael. El espíritu sobre el escenario, el ángel que tiene este hombre, este artista español, es magnífico. Podemos decir sin exagerar que existe preocupación en gran parte del mundo por el estado de salud del gran Rafael. Rafael de España, Rafael Martos. Y es que el artista español fue internado hoy de urgencia luego de sufrir un ACV, su accidente cerebrovascular, mientras grababa un programa justamente de la televisión de su país, España. Medios locales han informado que el cantante de 81 años, pero con una vigencia como lo tienen los grandes artistas, empezó a sentirse un poco mal cerca de las 7:30 de la tarde, hora de España, por lo que de inmediato llamaron a los servicios médicos, de inmediato. Se lo llevó y se le hizo el diagnóstico, pronóstico reservado. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia aseguran que se encuentra consciente y estable. En el cierre de vía pública escuchamos a Rafael con cariño, con admiración, uno de sus grandes clásicos. Que si nos ponemos a escuchar clásicos de Rafael, estamos hasta el domingo. Digan lo que digan con Rafael y con él nos despedimos de hoy. Y le deseamos naturalmente lo mejor a la distancia. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir. Son muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden